Vamos a ver a un hombre en la Biblia que todos conocen, que todos conocemos. Su nombre es David. Por favor, dale, Angélica. Podemos ver en David un prototipo de un cristiano contemporáneo. Al ver distintas características o cualidades en su vida que se asemejan mucho a nuestra vida. Podemos ver en David mucha semejanza con cosas que nos han ocurrido, con cosas que nos han pasado, con cosas que hemos vivido en esta vida. Entonces vamos a usar a David, vamos a ver la vida de David, y a través de la vida de David vamos a descubrir algunas verdades que sin lugar a dudas van a provocar un cambio en nuestra manera de pensar. En los Salmos vemos como alguien lo vemos como alguien muy honesto, lo vemos como alguien muy transparente con Dios. Él no fingía, él era un adorador. Él también lo vemos allí en los Salmos como un intercesor, como alguien que clamaba. Cuando tú miras a David en los Salmos, tú te das cuenta de que David era un hombre como tú y como yo. Era un hombre de carne y huesos, aun cuando era rey de Israel, pero él tenía un pensamiento, tenía actitudes, tenía situaciones como las que tienes tú, como las que tengo yo. Entonces vemos a un David que verdaderamente era de carne y hueso. Hoy en día nosotros muchas veces pensamos que para ser un hombre de Dios prácticamente tenemos que andar levitando, prácticamente tenemos que andar pisando sobre huevos y no cometer ningún tipo de pecado. Pues cuando yo veo la vida de David, yo me encuentro con un David que cometió muchos errores, pero que él tuvo una actitud diferente frente a cada uno de esos errores que él cometió, diferente a la mía, diferente a la actitud que tomas tú muchas veces. Él no se encerraba, sino que él iba a la presencia de Dios. Él no se apartaba ni se aislaba, sino que él buscaba la presencia de Dios. Entonces vemos a un David que era un adorador, vemos a un David que no fingía, que era transparente y honesto con Dios. ¿Cuántas veces cuando cometemos algún error nos vamos para adentro y no queremos hablar con nadie, ni aún con Dios? Sentimos vergüenza y no queremos hablar y nos taimamos ahí, nos amurramos y le hacemos una pataleta a Dios y también al pastor y al líder. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros hemos estereotizado cómo se debe vivir verdaderamente la vida de un cristiano. Y la vida de un cristiano es una vida de muchas batallas, de muchas situaciones en donde cometemos errores, pero tenemos que levantarnos y no quedarnos botados ahí en el suelo, sino que tenemos que avanzar, tenemos que crecer. ¿Cómo crecemos? Reconociendo nuestros errores y sacudiéndonos el polvo de lo que cometimos y avanzando en humildad, en arrepentimiento frente al Señor. ¿Amén? ¿Se entiende? Él muy frecuentemente empezaba sus salmos diciendo, dale por favor, él comenzaba muy frecuente sus salmos, hasta ahí no, Angélica, él comenzaba muy frecuentemente diciendo sus salmos, Dios mío, ¿dónde estás? Si usted lee los salmos se va a encontrar con que él dice, Dios mío, ¿dónde estás? También le decía, mira Señor, te estoy buscando, pero no te encuentro, ¿dónde estás? Usted lea los salmos y se va a encontrar con esas palabras, con esas reclamaciones, incluso quejas al Señor. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy ayunando, estoy orando, me he adelgazado, estoy flaco y no te encuentro. Él le reclamaba a Dios. Él le decía, partía casi todos los salmos que escribió David, parte quejándose, parte acusando a los enemigos. Mira cómo se han levantado en contra mía, mira cómo hablan en contra mía, quejándose delante de Dios. Dice, mis enemigos, en algunos salmos dice, mis enemigos prosperan y mira cómo estoy yo, mira cómo me va a mí. Él se quejaba delante de Dios porque él era un hombre honesto y transparente. Pero ¿sabe cómo terminaban los salmos cuando él comenzaba quejándose? Terminaba humillado, terminaba reconociendo. Él no se quedaba con la queja, él no se quedaba con la disconformidad. Él terminaba diciendo, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte, en ti confío, Señor.
David era un hombre excepcional porque él tenía una relación con Dios. Y en esa relación con Dios era capaz de decirle a Dios lo que estaba en su corazón, pero también de reconocer que necesitaba de Dios en su vida. Que lejos de él nada podía hacer. Sus declaraciones nunca terminaban en la queja, pero sí muchos comenzaban con quejas. Muchas de sus oraciones, muchas de sus conversaciones con Dios comenzaron con queja. Él en el proceso entendió que primero tenía que ser honesto con Dios, para luego tenía que magnificarlo y decirle cuánto lo amaba. Muchas veces nosotros nos presentamos delante del Dios con caretas, ¿se ha dado cuenta? Nos presentamos con caretas e incluso no le queremos contar a Dios lo que nos está pasando. Nos guardamos cosas, nos metemos cosas en nuestro corazón y no queremos que ni siquiera Dios las escuche de nuestros labios. Pues David no lo hacía así. David se presentaba tal cual, con la disconformidad, y la presentaba. Pero luego que sacaba todo eso de su corazón, Dios lo ministraba y él terminaba humillado, reconociendo que solamente en Dios estaba la solución a su problema, que solamente de Él podía venir la paz que iba a sanar su corazón e iba a corregir su vida. Dios debe ser magnificado en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a magnificar si no tenemos una relación con Él? ¿Cómo lo vamos a magnificar si no sabemos cómo es Dios? Muchos de los que estamos aquí venimos a este lugar, nos sentamos todos los sábados o en las células vamos, pero no tenemos una relación con Dios y no lo conocemos profundamente. No conocemos cuáles son sus virtudes, cuáles son sus atributos. David logró tener una relación con Dios donde él logró conocer los atributos de Dios. Hay atributos de Dios, hay cualidades de Dios que están para nuestro favor, porque son características de Él que son buenas para nosotros. Por ejemplo, Jehová Rafa, Jehová el sanador. Él quiere que nosotros estemos sanos y nos proveyó de Jesucristo para que nosotros seamos sanos. Porque a través de Cristo, que encargó a través de sus llagas todas nuestras enfermedades, nosotros somos libres de la enfermedad. Él es Jehová Mekadech, que a través del Espíritu Santo nos santifica, nos limpia del pecado, nos sana espiritualmente. Tenemos que aprender a conocer a este Dios en la profundidad que David lo conocía. Muchos conocen de Dios, saben que Dios es creador del cielo y de la tierra, pero no conocen a ese Dios que es Jehová Rají, nuestro buen pastor. El que venció al diablo, venció a la carne y venció al mundo para darnos la victoria. Debemos tener una relación profunda con Dios. Y en esa relación profunda con Dios, sin lugar a dudas, nuestra vida va a cambiar. Nuestros pensamientos van a cambiar. David tenía conflictos consigo mismo, aun cuando él era un adorador, aun cuando él buscaba a Dios. Muchas veces tenía conflictos consigo mismo y muchas veces su alma, lo mismo que ha ocurrido contigo, que ha ocurrido conmigo, le ocurría a él. Muchas veces su alma no quiere buscar a Dios. Muchas veces su alma no quería buscar a Dios. Muchas veces su cuerpo no quería buscar a Dios. Pero mire lo que él hacía en el Salmo 103, versículo 1 y 2, dice: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cómo estaba su alma? Taimada. Su mente no quería tener comunión con Dios. Él no quería hablar con Dios. Alma mía, bendice y alaba a Jehová. Bendícelo. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Su carne tampoco quería humillarse, tampoco se quería postrar delante de la presencia de Dios. En el versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides que Él es el que te ha sanado, que Él es el que te ha prosperado, que Él es el que te tiene con salud, que de Él viene la provisión, que de Él viene la seguridad. No te olvides, dice, porque su alma tendía a rebelarse en contra de Dios. Lo mismo que te ha pasado a ti, lo mismo que me ha pasado a mí.
David pasó por los mismos problemas que nosotros hemos pasado. Vemos cómo David vivió un proceso para llegar a ser un hombre que agradara el corazón de Dios. Los procesos son necesarios en nuestras vidas para llegar a ser hombres y mujeres, familias, naciones que agrademos el corazón de Dios. Los religiosos dicen: pero ¿cómo es eso que tenemos que pasar procesos y tenemos que pelear y tenemos que enfrentar al diablo para nosotros ser vencedores en el Señor? ¿Acaso la Biblia nos dice, muchos de ellos, que nosotros tenemos que ser mansos y humildes y que tenemos que dejar que el diablo nos pase la aplanadora por encima? Es que ellos no han entendido que tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual, donde tú y yo tenemos que tomar armas espirituales, y las armas espirituales parten por la humildad, la humillación y reconocer quién es Dios en nuestra vida. Así como lo hizo David. David reconoció el señorío de Dios en su vida. Reconoció quién era Dios en su vida. Nosotros debemos contextualizar de manera correcta los versículos de la Biblia para entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No podemos sacarle provecho a algunos versículos y entrostrárselos a Dios para provecho personal. Debemos tener el conocimiento de la profundidad de la palabra para sumergirnos en ella, y desde ese conocimiento, en la revelación del Espíritu, poder presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu verdad, necesito de tu guía. David no fue el único que pasó por procesos fuertes en su vida. Daniel también pasó por procesos fuertes. Dale, por favor, Angélica. En Daniel 11, versículo 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Está hablando del anticristo, está hablando del diablo que se va a levantar en los tiempos finales para seducir a los que van a violar el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que hizo Dios a través de Cristo con nosotros. El pacto de salvación, el pacto que provoca que nosotros podamos volver a casa, podamos volver a la presencia de Dios. Dice: con lisonjas, con palabras suaves, con palabras bonitas, con palabras adornadas, con palabras aduladoras. Dice que va a seducir a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. En algunas versiones dice: hará hazañas. Es decir, nosotros vamos a ser seducidos, a tratar de ser seducidos por el diablo, así como el diablo también trató de seducir a David a través de sus pensamientos, a través de su alma, a través de sus emociones, de sus sentimientos. También el diablo va a tratar de seducirnos a nosotros, como también trató de seducir a Daniel. Pero cuando alguien conoce a Dios, no cae en esa trampa, sino que se para en la verdad de Dios, y desde la verdad de Dios se comienza a mover en lo sobrenatural para enfrentar a un enemigo que también es sobrenatural. Nosotros no podemos pensar que vamos a vencer en nuestra carnalidad, en nuestra razón al diablo. No lo vamos a vencer, ni aún vamos a vencer desde nuestra razón a la carne, a los deseos de la carne. Dígame, ¿cuántos de acá saben que es malo un vicio, pero no lo pueden dejar? Y se han esforzado por tratar de dejarlo y no han podido. Porque no es en nuestra razón ni con nuestras fuerzas que vamos a vencer a un enemigo espiritual. Los enemigos espirituales se vencen tomados de la mano del Señor. El enemigo levantándose, pero el pueblo también levantándose y haciendo cosas sobrenaturales. Tú y yo hemos sido llamados para vivir en lo sobrenatural. Dile que está junto a ti: Dios te creó a ti para vivir en lo sobrenatural. Lucas 17:21 dice: ni rendirá, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Si el reino de Dios está entre nosotros, significa que el gobierno de Dios también está en nosotros, y los atributos de Dios también están entre nosotros. Significa que todo el poder del cielo está entre nosotros.
Dice la palabra que Él no va a habitar más en templos hechos por manos de hombres, sino que Él va a habitar ¿dónde? En el corazón ¿de quién? De sus hijos, de nosotros. Por lo tanto, ¿dónde está la potencia del reino de los cielos? En nosotros. Por lo tanto, en nosotros está la sobrenaturalidad del reino de Dios. Y se debe manifestar a través de nosotros. Pero para que eso ocurra, debemos vivir procesos de santificación. Procesos donde vamos a ser limpiados, depurados. Donde el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, va a venir y nos va a santificar. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, si tú ves a un Jesucristo, a un Jesús haciendo portentos, maravillas, prodigios y señales, para aquellos que están siguiendo las pisadas de Él, hay cosas mayores aún. Hay una sobrenaturalidad que quiere operar en nosotros y a través de nosotros. Pero para eso tenemos que pasar por procesos de santificación. Y los procesos de santificación son como cuando la mamá, cuando éramos chicos y jugábamos a la pelota y llegábamos llenos de tierra, llenos de polvo y piñín en los codos y en las rodillas, sacaba la piedra pome, ¿se recuerda? Y nos lavaba con la piedra pome las rodillas, los codos. Y nos pasaba ese bendito trapo de saco lleno de jabón por la oreja y nos bañaba y quedábamos colorados, ¿se recuerda? La palabra de Dios es como jabón de lavadores que nos va a lavar. Y como limpia tan profundo, muchas veces nos va a doler. Muchas veces vamos a patalear. Pero sin lugar a dudas, vamos a quedar impecables. Sin lugar a dudas, vamos a quedar sin mancha y sin arruga. Entonces, qué importante es poder entender que para nosotros hay un destino de gloria. Que para ti, para mi hermano, para esta congregación y para todo aquel que ama a Dios, hay un destino de gloria. Hay un propósito de Dios sublime sobre cada uno de nosotros y hay una asignación dada por Dios. Pero esa asignación no se va a cumplir a menos que nosotros vivamos los procesos como los que vivió David. Procesos de santificación. Hombres que vivieron procesos, salieron de lo natural para entrar en lo sobrenatural. Hombres que vivieron procesos, que entendieron lo que significaba el reino de Dios, comenzaron a vivir de manera sobrenatural. Uno de ellos, Eleazar. Segunda de Samuel 23:9 dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahonita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue a Samá, de Agé, Samá, hijo de Agé, Aranita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio, Eleazar, en medio de aquel terreno, y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Un solo hombre peleando batalla con cientos en contra de cientos de otros hombres. ¿Qué era lo que provocaba esto? Era que este hombre había sido influenciado por un hombre que había entendido los procesos y había cambiado su forma de pensar. Si no cambia nuestra forma de pensar, jamás cambiará nuestra vida. Dile que está junto a ti: si no cambia tu forma de pensar, no va a cambiar tu vida. No van a cambiar tus actitudes. Eleazar sabía de forma muy real cómo hacer correr a 1000
y a los 10,000. Porque él entendió que había una sobrenaturalidad preparada para los que se dejaban santificar y se dejaban alinear por la verdad de Dios. Hay una sobrenaturalidad que está esperando, me está esperando a mí, está esperando a Juan Carlos, a Giovanni, a Katy. Hay una sobrenaturalidad que está esperando a Ana, que está esperando a Lorena, que está esperando a Luis. Y no está lejos, está dentro de nosotros. Pero tiene que ser sacada a la luz. ¿Y cómo es sacada a la luz? Simplemente con luz. Con la verdad de Dios. Con la luz de Dios. David sabía lo que decía. David entendía lo que él decía. Fue entrenado para hacer cosas mayores. David pasó por un entrenamiento para hacer cosas mayores. Lo mismo que tú, lo mismo que yo. Estamos siendo entrenados por el Espíritu Santo. Estamos siendo entrenados por el Padre para hacer cosas mayores. Segunda de Samuel 22:30 dice: contigo devastaré ejércitos, dice David. Señor, yo sé que contigo los ejércitos que se paren frente a mí, todos van a ser devastados. Ni uno me podrá hacer frente. Y con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios no habrá fortaleza que se me pueda oponer. Porque él entendía quién era Dios en su vida. Y él sabía que aunque se levantaran con espadas, aun cuando se protegieran con muros, Dios iba a entregar a todos sus enemigos en sus manos. Y lo mismo Dios quiere que entendamos nosotros. Que aun cuando el diablo diga que él no va a salir de nuestras vidas o nunca nos va a dejar con esa enfermedad, nunca nos va a dejar con ese problema de carácter, nunca nos va a dejar con ese problema de temperamento, pues con Dios sí nos tiene que dejar, sí se tiene que ir. Porque cuando Dios está en nosotros, Él pelea por nosotros. Todos sabemos o conocemos la historia de cómo un muchacho llamado David, de aproximadamente 16 años, venció a un gigantón de casi 3 metros de altura llamado Goliat. Todos conocen esa historia, pero no muchos conocen la profundidad de esa historia. No saben cómo ese muchacho llegó y fue capaz de enfrentarse a ese gigantón, a ese Goliat que tenía paralizado a todo el ejército de Israel ahí en el valle de Ela. Pocos saben lo que ocurrió. Pocos saben lo que ocurrió en el backstage, se llama, ¿verdad? Detrás del escenario. Pocos saben eso. Porque para entender eso hay que tener relación con Dios. Porque para entender la profundidad de la palabra, los secretos de Dios, hay que tener comunión con Dios. Por eso que es importante que tú entiendas que es muy importante tu comunión con Dios. Lo que muchos ignoran son dos cosas. Primero, que lo que ocurrió allí en el valle de Ela cuando David venció a Goliat no es una historieta de un cómic, es un hecho de la vida real. Eso ocurrió, eso pasó. Y lo segundo, que para enfrentar a ese gigantón, David vivió un proceso que lo transformó en un mata gigantes. Aún siendo un chico de 16 años, siendo un muchacho de 16 años, él había vivido un proceso para matar gigantes. Eso significa que tú y yo podemos matar gigantes, que tú y yo podemos derribar gigantes. No importa el tamaño que tengan, no importa lo bravos que sean o los rudos que se vean. Si vivimos el proceso de santificación y comenzamos a pararnos en la sobrenaturalidad que Dios ha preparado para nosotros, esos gigantes son pan comido y no tienen autoridad sobre nosotros. Cuando David llega a ese día donde ahí estaba paralizado el ejército de Israel a dejar los alimentos a sus hermanos en el valle de Ela, él ve como un gigante tenía paralizado el ejército de Dios y él hace una pregunta a David.
como un niño. Miren la pregunta que hace. Primera de Samuel 17, versículo 25 al 27. Dice, cuando David, ahí está. Cuando David, no. Primera de Samuel 17, versículo 25 al 27. Más atrás me parece que está eso. Más atrás, hija. No tan adelante, más atrás. Bueno, Primera de Samuel 17, versículo 25 al 27 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? O sea, ¿no conoces a ese gigantón que sale allí? Le están diciendo. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, este es Saúl, le enriquecerá, dice, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y examinará tributo y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dice el muchacho de 16 años, para que provoque a los escuadrones de Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Un muchacho que llega a un campo de batalla donde estaban los hombres adiestrados para la pelea, adiestrados para la guerra, paralizados. Escucha lo que están diciendo y él vuelve a preguntar, porque era un niño aún. Le faltaba madurez, pero él sabía lo que era pelear. Él sabía quién peleaba por él. Entonces él pregunta, ¿qué es lo que le harán al muchacho? ¿Qué es lo que le darán? ¿Qué fue lo que ocurrió para que él llegara a este punto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios permitió que él llegara a este punto? Porque él había sido preparado para derribar gigantes. Él había sido entrenado para derribar gigantes. David, podríamos decir que fue el Superman original. Podríamos decir que ¿cómo se llaman los que hacen la ley de la Liga de la Justicia, Daniel? ¿Ah? No, pero el autor, como Stan Lee de los Avengers. Bueno, no sé quién será, pero Stan Lee tal vez copió a Iron Man de David, porque David era un superhéroe. Y usted me va a decir, pero ¿cómo David era un superhéroe? Mire lo que ocurría con David. Vamos a verlo un poquito más adelante. Si David nació siendo un superhéroe, si David nació con atributos excepcionales, entonces él no se transformó en un superhéroe. Él era un superhéroe desde nacimiento. Y eso que ocurrió con él simplemente sería una linda historia. Pero si David no nació siendo un superhéroe, entonces él fue formado para llegar a ser un superhéroe. Entonces eso abre para todos nosotros la misma puerta. Nosotros no nacimos siendo superhéroes, como David no nació siendo un superhéroe, pero tenemos la misma posibilidad de David de llegar a ser superhéroes en la fe, en la obediencia. David vivió procesos de Dios en su vida que lo transformaron. Dile al que está junto a ti, los procesos de Dios te van a transformar. Te van a transformar, te van a cambiar tu esencia, van a cambiar tu forma de pensar. Por las cosas que él pasó y vivió, llegó a tener una conexión con Dios. Y en esa conexión con Dios, él alcanzó todo el potencial de Dios en su vida. Esa transformación ocurre para sacar a los llamados de la mediocridad. Cuando Dios te mete en un proceso, es porque Dios te quiere sacar de la mediocridad, te quiere sacar de la carnalidad, te quiere sacar de la impotencia, de la frustración. Cuando Dios te hace pasar por un proceso, es porque Él te quiere llevar a otro nivel de gloria. Amén. ¿Lo está entendiendo bien, verdad?
Primera de Samuel 17, versículo 1 al 4. Todavía no lo pilla la Angélica, ya lo va a pillar. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Estamos hablando ya del valle de Ela. Cuando están ahí un ejército frente al otro ejército. Los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efet Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Se pararon allí con sus espadas, con sus escudos, con sus cascos en posición de batalla. Y ahí estaban un ejército frente al otro ejército en posición de batalla. Luego dice en el versículo 3: y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y entre ellos el valle. Versículo 4: saliendo entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros 97 centímetros de estatura. Un gigantón, un grandote. Este hombre salía todas las mañanas y amedrentaba al pueblo de Israel. Amedrentaba a los escuadrones terrenales del Dios viviente. David, cuando ve todo eso, ve lo que está ocurriendo, algo comenzó a ocurrir en su interior. Fue como que algo comenzó a ebullir en su interior. Es como cuando la tetera comienza a crujir antes de hervir. Algo comenzó a ocurrir en su interior, porque todo eso sobrenatural de Dios en él comenzó a aflorar, comenzó a aparecer. Hay un poder sobrenatural en nuestro interior. Hay algo sobrenatural que está allí a punto de ser sacado a la luz en cada ocasión que Dios nos da para enfrentarnos a los gigantes. Pero podemos estar en posición de batalla, podemos estar orando, ayunando, pero llenos de queja, sin darle la gloria a Dios, sin honrar a Dios, simplemente quejándonos o esperando que aparezca un milagro que nos sane, que nos libere o que provoque algo a nuestro favor. Pero Dios dice: tú tienes que enfrentar al gigante, tienes que salir al campo de batalla, tienes que tomar tu arma espiritual. Dentro de nosotros hay un poder sobrenatural que aquí en la tierra no hay nada que se le compare. ¿Qué es lo más potente que hay aquí en la tierra como fuente de energía? El plutonio. Pero el plutonio no se compara al poder de Dios. El plutonio que mueve las centrales nucleares no se compara al poder de Dios. En nosotros hay algo sobrenatural que es mucho más potente que el plutonio, que puede alimentar a estados completos, como en el caso de Estados Unidos, que puede alimentar con electricidad a fábricas tras fábricas tras fábricas. Pues el poder que hay en nosotros es mucho más grande que eso, porque es un poder sobrenatural dado por Dios. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿A quiénes? A los que Él llamó. Así que pégale un codazo al que está junto a ti y dile: Dios te llamó a ti para llenarte del plutonio espiritual, de esa fuente de poder sobrenatural. Todos tenemos el poder sobrenatural dentro de nosotros. El problema es que está tapado por la decepción, por la amargura, por el resentimiento, por la impotencia, por el vicio, por la soledad, por la perversión, el rechazo, entre tantas otras cosas. Hay un poder sobrenatural en tu interior, pero que está tapado por estas cosas que el diablo logró plantar sobre nuestras vidas para impedir que lo sobrenatural de Dios se manifieste, porque Él sabe que cuando nos levantemos en lo sobrenatural se le acabó la fiesta. Él lo sabe. Él tiene clarita la película. Lo mismo que le ocurría a David.
que estaba en la casa cuando estaba en la casa de Isaí, su padre, nos ha ocurrido a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido presos de algún vicio, de la soledad, de la tristeza, de la amargura, de la decepción? A todos nos ha pasado. Lo mismo que le pasaba a David, siendo un muchacho, antes de los 16 años, también nos ha ocurrido a nosotros. Cuando David le dice a Saúl, y aquí preste atención a esto, porque aquí se empieza a poner esto bueno. Cuando David le dice a Saúl, frente a su incredulidad, porque David le dice, yo voy a ir a enfrentar al gigantón, y lo mira a Saúl y dice, no, tú eres un chico, un muchacho, ¿cómo que vas a enfrentar a este hombre que ha sido entrenado para la guerra y mide casi 3 metros, y tú eres un niño, 16 años, un mocoso? ¿Cómo que lo vas a enfrentar? ¿Cómo que te vas a parar frente a él? Y David lo queda mirando frente a la incredulidad que tenía Saúl, su rey. Dice, para mí, rey Saúl, Goliat no presenta ningún problema, porque él ya había vivido lo sobrenatural, porque él ya había vencido al oso y al león, porque él ya había hecho cosas sobrenaturales. Un niño de 16 años venciendo a un león, venciendo a un oso, ¿no es sobrenatural eso? Y dice la palabra que con sus manos. Primera de Samuel 17, versículo 33 al 36. Vuelve atrás, por favor, para ver esa imagen que era tan importante. Angélica, vuelve atrás, por favor. Allí está la comparación entre David y Goliat. Así era David, así era Goliat. Tenía todas las posibilidades del mundo, desde la razón, para vencer a Goliat, David, ¿verdad? Levantaba un pie y se lo ponía encima y lo aplastaba. Pero eso es lo que dice la razón. Eso era lo que decía la razón de Saúl. Eso era lo que decía la razón de los hombres que estaban allí en formación de guerra. Ahora sí, vamos a 1 de Samuel 17, versículo 33 al 36. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David, en el versículo 34, le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él. ¿Usted ha visto correr un oso? ¿Ha visto correr un león? Corren despacito, ¿verdad? Corren mucho más rápido que los hombres. Así que imagínense, corriendo el león allí, corriendo el oso allí, y David lo alcanzaba y le decía, suelta la oveja, o te voy a matar. ¿Acaso no era Flash? Pero dígame, ¿acaso no era Flash? Que alcanzó al león que corría mucho más rápido que un ser humano normal. Que alcanzó a un oso que corre mucho más rápido que un ser humano normal. 8 kilómetros, 9 kilómetros por hora podemos correr nosotros. Un oso 45. Y el oso es lento en relación a un león. Y los alcanzaba y le decía, suéltala, si no te voy a matar. ¿Era o no era un superhéroe? ¿Era o no era alguien que tenía características especiales? Y era un chico de 16 años, tal vez menos, porque 16 años tenía cuando enfrentó a Goliat, pero él venía de haber hecho eso antes. Salía yo tras él, dice, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra él, o sea, ¿cómo iba? Lo iba corriendo, le pegaba sus combos y ¡pa! Ya suéltalo, ¡pa! Suéltalo. El otro quedaba medio aturdido ahí, el león, el oso. Y si el oso se levantaba o el león se levantaba en contra de él, ¿qué es lo que hacía? Lo pescaba con sus manos y
lo mataba. Una fuerza sobrenatural, una velocidad sobrenatural, una actitud sobrenatural. Un superhéroe, uno que no era normal. Pero ¿cómo estaba ahí en el campo? Cuidando las ovejas ¿de quién? De su padre. Mientras sus hermanos con su padre se daban los banquetes, él estaba cuidando las ovejas. Él era el despreciado de su familia. Dice, según los historiadores, los teólogos, que David es producto de un adulterio de Isaí. Entonces se lo entregaron a Isaí y Isaí, para tapar la vergüenza, lo mandaba a cuidar las ovejas. David, dice la historia, que comía con los perros, que tenía que pelear con los perros para alimentarse, los perros de la casa de su padre. Era el rechazado, era el ignorado, era el que nadie tenía en cuenta, era el que estaba solo en el campo con las ovejas. Pero en medio de todo eso, Dios estaba con él y Dios lo estaba tratando. Dios lo estaba formando. Dios lo estaba santificando y llevando a un nivel, para llevarlo a un nivel de gloria mayor, a una unción mayor. Aun cuando era un muchacho de 16 años, un chico, un niño. Dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Usaba espada? ¿Usaba la honda? Usaba sus manos. Así que para él, Goliat, ¿qué es lo que era? Era un león más, un oso más. Y él sabía que con el poder de Dios que estaba en él, era pan comido. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, David sabía que cuando él iba corriendo, los ángeles lo llevaban y le decían, ya, dale, pégale, pa. O sea, David sabía que había algo sobrenatural que lo llevaba a correr a esa velocidad, que lo llevaba a tener esa fuerza, que lo llevaba a hacer esas proezas. Él estaba consciente de sus limitaciones, por eso él dice que ha osado desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Se estaba refiriendo a lo espiritual. Amén. Está aquí conmigo, está entendiendo bien, ¿verdad? Amén. ¿Qué era lo que tenía Saúl? Incredulidad. Por causa de la juventud y la apariencia de David. Él tenía un prejuicio por cómo veía a David. ¿Cuántas veces tú mismo te has prejuiciado? ¿O te ha prejuiciado alguna persona diciéndote, tú, el más espiritual, tú, el que va a vencer a los gigantes, tú, el que va a ser usado por Dios? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho, el Señor se equivocó conmigo? Y nos hemos prejuiciado. Y nos hemos condenado. Así como lo hizo Saúl con David, pero como David tenía clara su identidad, no dejó que Saúl le robara su identidad. A veces hay gente en tu propia casa que te va a querer robar tu identidad, con comentarios que te van a pegar en las canillas, con comentarios que van a ser como un combo en la boca del estómago, que te van a dejar sin aire, te van a chaquetear. Usted sabe lo que significa chaquetear, ¿verdad? Te van a bajar los brazos, se van a burlar de ti cuando tú digas Dios me habló. Claro, a él Dios le habla. David tenía certeza de quién era, porque él sabía quién era. Él
Él tenía claridad, le había sido revelado. Él allí en el campo tuvo una relación con Dios, porque allí en el campo Él le decía: mira dónde estoy, mira mis hermanos cómo están allá, y mira yo cómo estoy aquí, comiendo con los perros, peleando con la laica, peleando con el Terry por un trozo de hueso para alimentarme. Mírame cómo estoy, le decía. Pero luego le decía: pero yo sé que tú eres Dios y que tú vas a pelear por mí. Él sabía, era consciente de lo que ocurría. Él sabía que en sus propias fuerzas no podía vencer a ese gigantón, como él también sabía que en sus propias fuerzas no podía vencer a los osos ni a los leones. Él sabía de dónde provenía todo eso. Pero como él corría detrás del oso y detrás del león y los alcanzaba, y si se atrevían a enfrentarlo, con sus propias manos los mataba, él sabía que este gigantón era pan comido, que no representaban ni un problema para él o para Dios, que estaba con él. Él compara al león y al oso con el filisteo y dice que no tendrá mejor suerte que ellos, porque él sabía quién lo respaldaba. Cuando lo enfrenta en el plano del valle de Ela, aun cuando el león rugió, aun cuando el oso gruñó, aun cuando Goliat vociferó, porque se recuerdan que Goliat se para y le dice: ¿que acaso soy un perro yo para que tú vengas con piedras y con varas? Hoy le dice: te voy a matar. Y David le dice: ¿con qué me vas a matar? ¿Con qué ropa? ¿Acaso tú no sabes que tú eres un incircunciso y que te atreviste a desafiar los escuadrones de Dios viviente? Y hoy Dios me dará tu cabeza y con tu propia espada te la cortaré, le dice. Y no solamente a ti, sino que a todos los filisteos. ¿Sabe cuánto duró esa pelea? Menos que un viraje de laucha. ¿Ha visto alguna vez usted girar una laucha? Hacen así, ¿verdad? Eso duró la pelea. El filisteo se abalanzó y David, ¡fa! ¿Con qué lo venció? Con una piedrita de río. ¿Con qué venía Goliat? Armadura, casco, espada, jabalina, una lanza. Y David, ¡fa! Dígame si eso no es sobrenatural. ¿Sabe dónde le dio la piedra a Goliat? En el único lugar que tenía descubierto en su frente. Como dijo mi abuelita, tenía buena chuntería David. No, David no tenía buena chuntería. David tenía a Jehová de los ejércitos de su lado. Amén, iglesia. ¿Se entiende bien? Pero este joven estuvo allí antes de cumplir los 16 años, pobrecito niño, en el cename de su padre. Porque en eso estaba él, siendo rechazado, comiendo con los perros. Cuando viene Samuel para ungir al nuevo rey de Israel, ¿dónde estaba David? ¿Qué fue lo que le mandó a decir Samuel a Isaí? Reúne a todos tus hijos porque Dios se ha provisto de tu casa rey para Israel. ¿Dónde estaba David, que era hijo de Isaí? ¿Estaba con sus hermanos o estaba allá con las ovejas? Estaba con las ovejas. O sea, su padre dijo: este cabro chico no sirve para nada. Pero Dios se proveyó del menos posible. Tal vez tú eres el menos posible en tu familia. Tal vez tú eres el menos posible dentro de tu generación. Pero Dios se proveyó de ti. Dios se ha provisto de ti. No puedes seguir deteniéndote en el valle de Ela. ¿Sabe que hay una enfermedad que se llama Ela? Y lo que hace esa enfermedad
es que endurece los tendones. Entonces la gente queda así, quedan como petrificados. Así estaba el pueblo de Dios, petrificado. Pero cuando hay uno que le cree a Dios, no hay problema. Amén, iglesia. Solo le bastó una simple piedrecita y se solucionó el problema. David, antes de esto, vivió el rechazo, la soledad, el resentimiento, la amargura en contra de su familia y en contra de Dios. Él le reclamó a Dios. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Dónde creen ustedes que pensó eso? Cuando estaba allí con las ovejas. Mi mamá me despreció y me trajo donde mi padre. Mi padre me despreció y me mandó a cuidar ovejas. Y aquí estoy. Pero aun cuando, Dios, todos me han rechazado, tú me amas. Tú me recoges. Estás en las palmas de mis manos. Isaías 49, versículo 15-16. Pero delante de ti, delante de mí, siempre están tus muros. ¿Qué tuvo que echar abajo David? Los muros del rechazo, los muros del resentimiento, de la amargura, de la soledad, de la tristeza, del abandono. ¿Para qué? Para juntarse con lo sobrenatural de Dios en su vida. ¿Qué gigante te está deteniendo, iglesia? El prejuicio, tu propio prejuicio. David, imagínense este cuadro. David estaba allí cantando con el arpa, cantando, no sé, por la última canción de... ¿Qué cantante famoso hay hoy día? Perdónenme que mi ignorancia musical en cuanto... En mi tiempo a lo mejor hubiese sido, no sé, pues Soda Stereo, no sé, cantando la última canción de Soda Stereo. Estaba ahí David en mi tiempo. Y vio el oso, el león, que vino a tomar la oveja. Y David, como estaba resentido en su corazón, escuche bien esto, estaba resentido en su corazón. Mira al oso, mira al león y mira que van detrás de la oveja y le dice a Dios: tú me dejaste, mi padre me dejó, pero yo no voy a dejar esa oveja. Y David salió corriendo detrás de la oveja. Tal vez usted me dirá, pero salió corriendo con una mala motivación. Pero es que Dios tenía que enseñarle de alguna forma que él podía moverse en lo sobrenatural, y se valió de ese rechazo para que él se pudiera conectar con la verdad de Dios que estaba preparada para él. Entonces él sale corriendo detrás de la oveja, lleva corriendo como un ser humano normal, pero de repente viene la aceleración espiritual y comienza a correr y alcanza a la oveja, alcanza al oso, y él se da cuenta allí de que Dios nunca lo había dejado, sino que Dios lo estaba preparando para algo mayor. Pero él tenía que entender, él tenía que comprender, David, que la gloria no era de él, sino que la gloria era de Dios. Porque desde donde Dios lo sacó, no había posibilidad para él. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Cómo le reclamaste a Dios cuando estabas allí? Pues ahora estás corriendo con Dios. No te olvides que la gloria es de Él. No te olvides que lo que has conseguido viene de Él. No te olvides que esos gigantes que has derrotado, no los derrotaste tú, los derrotó Él. Y Él fue el que te dio la victoria a ti. No te olvides de eso. Porque el día que te olvides de eso, perdiste tu conexión con Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad?
Qué tremendo es comprender esta verdad. Él vivió el rechazo de su padre y de su madre. Él vivió el rechazo de su familia, de sus hermanos. Él se sentía un rechazado. Pero él dijo, yo no voy a rechazar a las ovejas. Yo voy a pelear por las ovejas. Y Dios lo puso por pastor de toda su nación. ¿Quieres que Dios te use? Pues comienza a amar lo que ama a Dios. Te lo vuelvo a decir, comienza a amar lo que ama a Dios. ¿Qué estás amando tú? ¿Tu posición, tu dinero? ¿Qué estás amando? ¿Qué estamos amando en este tiempo? Si no amas lo que ama a Dios, simplemente estamos perdiendo el tiempo. Qué tremendo es esto. Primera de Samuel 15, versículos 18 y 19 dice, cuando estaba Saúl allí siendo atormentado por los demonios, venían los demonios y lo atormentaban a él. Entonces Saúl le dice a su criado, anda a buscar a alguien que toque el arpa para que traiga un poco de alivio a lo que yo siento en mi corazón, a esta desazón, a esta opresión. Porque se volvía loco el hombre. Entonces uno de sus criados le dice, yo conozco a un joven. Y mire cómo lo describe. Este hombre, cómo describe a David. Primera de Samuel 15, 18 y 19 dice, entonces uno de los criados le respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Él sabe tocar el arpa, le está diciendo, sabe tocar el arpa. Pero mire lo que dice después. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cuál era la visión que tenía su familia de David? El bastardo. ¿Cuál era la visión que tenían los hombres de David? Era lo que Dios en lo que Dios lo había transformado. Tal vez tu familia te sigue mirando como que eres el loquito de la familia. Pero Dios te está honrando delante de los hombres. Confía en lo que Dios está haciendo en ti. Confía en lo que Dios está provocando en tu interior. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Dónde estaba David? Cuidando ovejas, aun cuando era valiente, vigoroso, hombre de guerra. Dios estaba con él. ¿Dónde lo tenía su papá? Cuidando ovejas, porque aún no era el tiempo para que David saliera del anonimato. Hay un tiempo señalado para aquellos que Dios va a usar poderosamente. David podía haberse ofrecido, pero no fue David, fueron los hombres los que lo reconocieron. ¿Se entiende bien? Dios tiene un plan para ti, pero sumérgete en el tiempo de Dios. Haz las cosas a la manera de Dios y deja que Dios te lleve. ¿Qué pasó con este tremendo hombre? Un hombre de guerra, un hombre que venció al león, venció al gigante y venció a Goliat. Y no solamente eso, sino que venció a muchos filisteos más. Porque usted lee la historia de David y se da cuenta que David venció al pueblo de los filisteos, a la nación filistea. Mire lo que hace David. Él formó otros superhéroes. Primera de Samuel 22, versículos 1 y 2. Si quieres me proyectas, Angélica, los versículos desde Lazy Worship. Primera de Samuel 22, versículos 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando estaban sus hermanos, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él,
Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David, el mata gigantes, el mata osos, el mata leones, va a la cueva de Adulán. ¿Qué fue lo que llegaron allí? ¿Valientes? ¿Llegaron los valientes de Israel? ¿Quiénes llegaron? Los que no tenían ninguna posibilidad. Los endeudados, los enlutados, los afligidos, los miedosos. Esos fueron los que llegaron. Esos fueron los que se les reunieron allí. Estos hombres eran todos menos valientes. Eran de todo menos valientes. Esos fueron los hombres que llegaron y se juntaron con David. Cualquier cosa pero menos valientes. Pero ¿sabe lo que ocurrió allí en la cueva de Adulán? David, présteme atención acá por favor, después los mira todos los días en su casa. Estos hombres eran todos menos valientes. ¿Sabe lo que pasó en la cueva de Adulán? David les cambió la cosmovisión. Los sacó de la cosmovisión fatalista. Los sacó de la cosmovisión secularista. Los sacó de la cosmovisión derrotista. David los llevó a pensar de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Él les entregó lo que Dios le había hablado cuando estaba allí cuidando las ovejas. Él les cambió el chip transmitiéndole su experiencia con Dios. Él les dijo: yo soy el que venció a Goliat, yo soy el que venció al oso, pero lo vencí porque Dios estaba de mi lado, porque Él era el que peleaba por mí, porque no era yo el que corría como Flash, eran los ángeles que me llevaban. No era yo el que pescaba a los osos, eran los ángeles que venían y tomaban mis manos y... porque yo entendí quién era Dios en mi vida. Y estos hombres cambiaron su forma de pensar. Dile que está junto a ti: Dios quiere cambiar tu forma de pensar. Quiere que salgas de esa limitante física que te ha tenido ahí atado. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Segunda de Samuel 23, versículo 8 en adelante. Este llega hasta el 39, pero vamos a leer solamente 2 versículos. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Llega hasta el 39, si usted está tomando nota. Dice: estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Besebet de Tecnomita, principal de los capitanes. Este era llamado Andino, el Etzita, por los 800 que mató una vez. Se enfrentó una vez con ellos, ¿y a cuántos mató? Él solo. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el ammonita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y que se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó. ¿Qué es lo que había pasado? Todos los hombres de guerra de Israel se habían retirado. ¿Quién quedó? David con estos 3. Y ahí estaba Eleazar. Dice: él se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada aquel día. El Señor le concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. O sea, el pueblo vio lo sobrenatural, pero ¿qué era lo que le interesaba? Las lucas. Solamente le interesaba lo material. Pero este era un hombre enlutado, endeudado. Y mire ahora lo que estaba haciendo: matando a los filisteos como quien mata hormigas.
¿Qué fue lo que pasó con otros? Primera de Crónicas 11, versículo 40 al 47 dice, estos son los jefes. Primera de Crónicas 11, Angélica, versículo 10 en adelante, hasta el 47 llega esto. Primera de Crónicas. Dice 11:40. Primera de Crónicas 11:40. Hasta el 47 llega. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Estos constituyeron la lista de los valientes que tenía David. Joseab, hijo de Acmoni, jefe de los 30, él tomó, dice, su lanza contra 300, a los cuales mató de una sola vez. ¿Sabe lo que hizo este hombre con su lanza? Anticuchos de filisteos. Imagínense la fuerza para llevar a 300 cargando en la lanza. Y esto no es cómics. Esto ocurrió. Esto es de la vida real. ¿Por qué quedaste en la cueva de Adulán? ¿Por qué no dejar que Dios cambie tu forma de pensar? ¿Por qué no dejar que Dios transforme tu manera de pensar y saques la cosmovisión derrotista, la cosmovisión fatalista?